pido perdón. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Quiero una iglesia pobre y para los pobres. Esas fueron las primeras palabras del Papa Francisco cuando tomó posesión de su cargo como jefe máximo de la Iglesia Católica, ya hace un poco más de 12 años. Desgraciadamente pierde la vida por complicaciones físicas, por complicaciones respiratorias. El Papa Francisco ya estaba enfermo desde hace un poco más de un año y conservaron muy bien su estado de salud para los medios, para la opinión pública. Fue muy misterioso eso, no decían la realidad de lo que estaba pasando con la salud del Papa. ¿Por qué no vino a la República Dominicana? Yo les voy a decir más adelante cuál es la verdadera razón por la cual el Papa Francisco no visitó este país. El Papa Francisco es un personaje digno de estudio. Tuvo cosas que ningún otro papa en toda la historia de la Iglesia Católica había tenido. Esto lo hace popular. Incluso me atrevo a decir más popular que Juan Pablo II. Porque Jorge Bergoglio, digamos que rompió varios récords al ser escogido como papa. Pero antes de eso, vamos a recordar la visita que hizo el presidente Luis Abinader al Vaticano, al estado, al país más pequeño del mundo, pero al mismo tiempo uno de los más poderosos, porque precisamente ahí está la sede principal de la Iglesia Católica. Vean, vamos a recordarlo para que vean qué es lo que sucedió ese día. En este cordial encuentro, definido por el mandatario dominicano como muy especial y significativo, compartieron momentos de reflexión y diálogo. Asimismo, el Papa Francisco aprovechó para externar sus felicitaciones al presidente Abinader por su reelección y manifestó su interés en venir a República Dominicana. Como obsequio al sumo pontífice, nuestro presidente le entregó un Santo Rosario con cuentas en Larimar. Posteriormente, el presidente Abinader se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, su eminencia reverendísima Pietro Parolin. Además, el mandatario dominicano sostuvo una reunión con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarella, a quien dentro de los temas tratados le solicitó trabajar e incrementar los vuelos directos desde diferentes partes de Italia. Asimismo, le pidió el apoyo y la voz favorable de esa nación para la fuerza multinacional que se desplegará en Haití. Como parte de la agenda del jefe de Estado. Esto que acaban de ver fue en mayo del 2024. El presidente Luis Abinader y su esposa, junto con sus hijas, visitaron al jefe máximo de la Iglesia Católica a propósito de que también el presidente estaba haciendo una gira por Europa, visitó Italia, visitó Portugal y obviamente quería conocer al Papa Francisco. Le hicieron la invitación cordial para que visitara la República Dominicana. El Papa ya enfermo en ese momento, a pesar de que lucía físicamente bien, pero ya los medios habían filtrado alguna información de que el Papa Francisco se encontraba ya en serios problemas de salud. El presidente Luis Abinader le hace esta invitación, él cordialmente acepta, pero ¿qué pasa? Que no viene a República Dominicana. Antes de yo decirles la verdadera razón, vamos a compartir una información que quizá muchos de ustedes no conocen del Papa Francisco, pero que esas pocas cosas que yo les voy a mencionar son muy importantes para poder entender
el fenómeno que fue el Papa Francisco. Les había comentado al principio que desde mi punto de vista fue más popular que Juan Pablo II. Y miren que Juan Pablo II era sumamente popular en todos los países de este planeta. Lo querían mucho. Líderes mundiales, tanto políticos como económicos, querían acercarse a Juan Pablo II. Muchos de ellos eran amigos. Juan Pablo II visitó varias veces países de Hispanoamérica, entre ellos México, que hizo varias visitas. Por ser país casi prácticamente 90% católico y otras cosas más, pero Juan Pablo II tenía un amor muy especial por México. De hecho, fue el único país al que pisó la tierra. Ustedes recuerdan cuando bajó de ese avión en la primera visita a México de Juan Pablo II, se hinca y besa el suelo mexicano y la clásica y tradicional frase México siempre fiel. Miren, les quiero compartir esto para que podamos entender, pero también al final les voy a decir esta sombra muy pero muy oscura que desde los años 70 tenía el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Es una situación que es fuerte, que deben de tener ustedes muy amplio criterio, porque sé que ustedes creen mucho en Dios, son católicos, pero aquí no hay que verlo con esta pasión, simplemente hay que verlo como parte de su biografía de un ser humano. El Papa Francisco, más allá de ser el jefe de la Iglesia Católica, de tener, digamos, este mayor acercamiento quizá con la palabra de Dios, con lo que significa desarrollar y ejercer la palabra de Dios y lo que representa, es un ser humano con luces y sombras. Eso no lo hace divino. Aquí lo único divino es Dios y solamente Dios. Así que vamos a estar muy abiertos de mente para que puedan entender lo que yo más adelante les voy a decir respecto de esta sombra, que me llama mucho la atención al leer y al escuchar la biografía de Jorge Bergoglio por parte de un periodista argentino excelente, joven, Nicolás Mora. Excelente investigador, excelente periodista, y me llamó muchísimo la atención esa parte, por eso es que se las quiero compartir. Pero antes de eso, miren por qué digo que fue muy popular y por qué de alguna manera rompió récords. Primero y lo más importante, es el primer papa americano o hispanoamericano, como ustedes le quieran decir, en la historia de la Iglesia Católica. El primero. Es el primer papa que al año siguiente de empezar de ejercer, digamos, su mandato como papa, es nombrado como el hombre del año por la revista Time. Esta revista que de alguna manera tiene cierta influencia y poder dentro de Estados Unidos y fuera. Una publicación que hace ciertas investigaciones, cierta documentación, hace diferentes tipos de medición para poder ver a quién va a poner en su portada como el hombre del año. Y el Papa Francisco lo fue. Este Papa, cuando asume como jefe máximo de la Iglesia Católica, se le entrega una cruz de oro y se le entrega algunas joyas, se le entrega algunos símbolos de poder para que los porte y así pueda dar el mensaje de que es el hombre más poderoso de esa institución. Y no es cualquier institución, aunque vaya de decadencia, Hay que ser muy objetivos. Cada vez hay menos católicos en el mundo. Hace 20 o 30 años era una gran cantidad, se hablaba de 1.800 millones de seres humanos que eran católicos. Ya ahora somos un poquito más de 8.000 millones y cada vez hay menos católicos porque, pues obviamente las actitudes que han tenido algunos sacerdotes, algunos obispos, en cuestiones muy sensibles que tienen que ver con abusos, con corrupción, que tiene que ver con
con lo más desagradable que le puedes hacer a gente que es menor de 18 años. En fin, la gente va viendo y cuestionando el accionar de todos los que forman parte de esa iglesia. Y se han dado cuenta de que en la historia de la Iglesia Católica ha habido cosas muy grotescas. Y eso obviamente ha hecho que varios de sus exfeligreses pues obviamente se decepcionaran y prefirieron otra religión o prefirieron simplemente alejarse de la Iglesia Católica. Pero miren, ya les dije, ¿verdad? Dos datos muy importantes. El tercero es que es el primer padre jesuita de esa orden jesuita que dentro de la propia Iglesia Católica nunca fue, digamos, bien vista, siempre fue rebelde, siempre la atacaban, era como la parte, era como la oveja negra de la Iglesia Católica, esa orden jesuita, y fue el primer papa jesuita, fue el líder máximo, el Papa Francisco Jorge Bergoglio, fue el máximo líder de esa orden jesuita en Argentina. Para que ustedes se vayan dando cuenta. Salud con un cafecito, yo espero que ustedes mismos le vayan a poner pausa ahora, tomen un café, porque es muy interesante esto. No se desesperen porque más adelante les voy a decir por qué no vino a República Dominicana, la verdadera razón. Entonces, cuando a los papas toman posesión el primer día, cuando sale ese humo blanco de la chimenea del Vaticano y entonces sale a decir Habemus Papa, inmediatamente al máximo líder de la iglesia se le entregan estas prendas, una cruz de oro, joyas y algunas otras cosas que le dan ese poder simbólico. Y el Papa Francisco no aceptó, es el primer papa en toda la historia que no acepta estos símbolos de poder, estas joyas. Dice que no, porque inicié el video diciéndoles que era una iglesia pobre y para los pobres. Esas fueron palabras del Papa Francisco. De alguna manera estaba siendo un poco congruente entre lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. El primer Jueves Santo que le toca al Papa Francisco fue a un centro donde había jóvenes privados de su libertad, jovencitos, a lavarles los pies uno por uno. Esto nunca nadie lo había hecho. Ese es otro dato que en símbolos de poder del catolicismo dicen mucho, y que estos, todos los que les he estado mencionando, sumados le dan una popularidad al Papa Francisco. Por eso es digno de estudio, por eso es un personaje que con todas sus luces y sus sombras habrá que recordar pues toda la historia de la humanidad. ¿Qué más les voy a compartir? Estos datos son ya quizás más humanos, ¿no? Desde el punto de vista de antes de ser sacerdote. Es amante al fútbol, o era amante al fútbol. Como buen argentino, le encantaba el tango. Nació en Buenos Aires en 1936. Algo muy interesante aquí. ¿Quién iba a decir en esos años de juventud de Jorge Bergoglio, siendo él portero de una discoteca y trabajó también recogiendo basura? ¿Quién iba a imaginar que en esos años, incluso él mismo no se podía imaginar, porque en su cabeza no estaba ser sacerdote todavía? Eso fue ya mucho después, pasado de los 21 años, es que él decide querer ser y entregarse a Dios como sacerdote. Su padre estaba en contra de eso, pero es hasta esa edad. Fue barrendero, también estudió y se graduó como técnico químico en Buenos Aires, estudió en Chile también. Estudió ciencias clásicas, estudió latín, griego. En el 2001 es que lo hacen cardenal. En el 2001. ¿Cuántos años después? Pero antes, ya a los 33 años, en su natal Argentina, fue ordenado sacerdote a los 33 años. Y a partir de ahí lo mandan a España para poder llevar a cabo
en práctica la palabra de Dios como sacerdote. Después regresa a Argentina, se encuentra con una dictadura, se hace peronista, en fin, hay muchas situaciones que vive el Papa Francisco en Argentina, porque Argentina en esos años estaba bajo la dictadura de Perón y todo lo que significaba y los golpes militares y demás. Le tocaron varias situaciones que más adelante les voy a decir cuál y muy fea. Pero este tipo de situaciones, señores, son los que hacen que este Papa pase a la historia como el más popular. Si estás de acuerdo, escríbelo aquí abajo, coméntalo, compártelo. Y por favor ayúdame a crecer, dale like para que podamos llegar a más dominicanos. Pues miren, señores, la verdadera razón por la cual el Papa Francisco no vino a República Dominicana fue la siguiente. Ya en el 2024 se sabía por información filtrada que el Papa Francisco estaba enfermo. De hecho, empezó a utilizar bastón, le costaba trabajo caminar. Su enfermedad fue de repente y rápido. Pero el Vaticano, sabiendo que era la figura máxima de la Iglesia Católica, tenía que guardar las formas. Precisamente por lo que significa el poder del catolicismo. Y ya venía enfermo. Cuando visita Luis Abinader, su esposa y sus 3 hijas, al Papa, el equipo del Papa, del Vaticano, obviamente acepta la invitación, pero le informan al presidente que ya el Papa tiene algunos inconvenientes físicos, pero que se va a hacer todo lo posible para que visite República Dominicana. Luis Abinader regresa a República Dominicana y obviamente le pregunta a la prensa qué pasó, y él dice lo siguiente: sí, el Papa yo lo vi de muy buen semblante, con un buen ánimo, buena salud, está muy emocionado en querer venir a la República Dominicana, dijo que sí, que aceptaba la invitación y todo se iba a tramitar junto con el embajador dominicano en Italia y también con el representante en el Vaticano, que por muchos años fue Leonardo Grisanti, el señor, se me olvidó el nombre, perdónenme porque me confundí, pero un historiador muy bueno que sabe mucho de la historia de este país, de Trujillo, Grimaldi, el señor Grimaldi. Muchos años fue el embajador del Vaticano, porque precisamente tenía mucho esta vocación por todo lo religioso y demás. Pero bueno, entonces, antes de eso, llama la atención, por ejemplo, que el primer país que visita el Papa Francisco como Papa es Brasil. El país con más católicos en todo el continente, quizá en todo el mundo. Un país sumamente grande con más de 280 millones de habitantes y prácticamente más del 90% de su población es católica. Es el país con más católicos en el mundo y por eso fue que lo visitó. Visitó también México el Papa Francisco y otros 2 o 3 países de Hispanoamérica. Pero República Dominicana no, pese a que se fue personalmente el presidente a invitarlo, pero la razón principal que estaban ocultando en el Vaticano era que la salud del Papa Francisco venía en deterioro muy rápido y le estaban tratando de alargar la vida. Eso fue en mayo del año pasado. Vean lo que pasó de 2 meses para acá, desde que fue hospitalizado el Papa Francisco: problemas respiratorios, problemas renales, problemas de todo tipo. Y apenas hace 2 semanas lo habían dado de alta, había dicho el Vaticano que ya estaba en perfecto estado de salud, pero a mí me llamó muchísimo la atención no verlo en esta Semana Santa. Yo no lo vi, si ustedes lo vieron, infórmenme. Normalmente se hacen eventos muy grandes, obviamente para festejar la Semana Santa, y justamente pasando Semana Santa, pasando Domingo de Resurrección,
muere el Papa Francisco. Pues señores, perdónenme, falta una situación muy importante. Miren, en esa época, cuando el Papa Francisco todavía no era papa, estaba muy de cerca con dos catequistas, Orlando Llorio y Francisco Jalix. Dos catequistas que estaban pero muy cerca de él, que le enseñaron mucho, que según en la biografía de Nicolás Mora, estos dos catequistas tenían mucho más vocación para servir a Dios, para servir al prójimo, más talento que el propio Papa Francisco. Estos dos catequistas estaban dedicando en alguna parte de Argentina a curar enfermos, a ayudar, a asistir, a ayudar a los pobres, a estar en los campos, atendiendo a las personas, a los más necesitados. Y según en la biografía de Nicolás Mora, el Papa Francisco tenía envidia de esos dos catequistas. De repente desaparecen los catequistas Francisco Jalix y Orlando Llorio por 5 meses. 5 meses, nadie sabe su paradero. El propio Jorge Bergoglio tampoco lo sabe. Pasa tiempo y por fin aparecen con vida. Pero en testimonios de estos dos catequistas dicen que fue Jorge Bergoglio quien los privó de la libertad. Escucharon dentro de donde los tenían aislados, ellos reconocieron la voz y testificaron y dijeron que había sido Jorge Bergoglio el que los había privado de su libertad. Ahí se los dejo de tarea. Esto está ahí. Vayan al canal de Nicolás Mora. Se los recomiendo mucho, pero esto es una sombra pero muy oscura del Papa Francisco, que en paz descanse. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.